Muy buen día, mi nombre es María José León y el día de hoy vamos a hablar sobre el caso de la banca privada global Citibank. El Citi en 1916 abrió sus puertas la primera oficina en Colombia. Desde entonces han acompañado el progreso del país, canalizando recursos e inversiones del sector privado y público e impulsando el comercio exterior. El Citi ofrece a corporaciones, gobiernos e instituciones en Colombia una amplia gama de productos y servicios bancarios, fiduciarios, de custodia y de banca de inversión para clientes corporativos. El Citi tiene un amplio conocimiento del mercado y red internacional. Facilita a sus clientes hacer negocios en 23 países de Latinoamérica y más de 160 territorios y jurisdicciones alrededor del mundo. La naturaleza de sus accionistas. La naturaleza de sus accionistas en Citibank Colombia S.A. es un establecimiento bancario sometido a la inspección y a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, que se encuentra establecida en el país desde 1929 y cuyo capital social pertenece mayoritariamente a Citibank N.A. a través de Citibank Observers Investment Corporation. Citibank Colombia S.A. hace parte del grupo financiero Citi, constituido mediante documento privado el 4 de julio de 2007, el cual lidera en calidad de matriz y controlante y hacen parte en calidades subordinadas las sociedades Citi Trust Colombia, Sociedad Fiduciaria, Citi Valores S.A. y Comisión de Bolsa. Antes de entrar en materia, debemos de hablar sobre las debilidades que existen en el control interno. Sabemos que las principales debilidades son los estafadores, delincuentes, traficantes, dictadores políticos o entre otros agentes que afectan el control interno de una organización. Todos utilizan una red y una manera muy diferente de realizar las cosas, pero sin embargo, el riesgo va mucho más allá. Hay riesgos de fraude, de pérdidas ocasionadas por robos, malos manejos, errores en las aplicaciones y estrategias. Es ahí donde el contador no solo debe concentrarse en aquellos eventos relacionados directamente como su función, sino que se debe tener una visión mucho más amplia de toda la organización y ser capaz de identificar los riesgos en las diferentes unidades o en cada área que se maneja dentro de la organización. Los grandes bancos, incluidos Citigroup, continúan teniendo tropiezos para cumplir con las leyes antilavado de los Estados Unidos. Citigroup fue amonestado repetidas veces en las últimas 2 décadas por no supervisar de manera eficiente y adecuada a los grupos que utilizan el sistema financiero para convertir los fondos sucios en medios legales de pago. Realmente en este momento es muy difícil, por más medidas de anticorrupción que se tomen, hacer un control de la ética de los funcionarios de cualquier empresa. Por eso es estrictamente necesario que no solamente se tomen sanciones económicas, sino judiciales, para que las personas sean atemorizadas para no realizar este tipo de malas prácticas. Cuenta con varios comités de prevención al riesgo. Algunos de ellos son el comité Business Risks and Control Committee. Es un comité conformado por la alta gerencia de las áreas de los negocios y estos se reúnen trimestralmente, y el comité de la prevención del lavado de activos. Este se reúne mensualmente. Estas son algunas de las medidas que los bancos tales como Citibank toman para la prevención del riesgo. Son algunos comités organizados por el banco para el manejo del riesgo. Sin embargo, para nadie es un secreto que la corrupción es un hecho envolvente para todos los sectores de la economía. Actualmente los grandes bancos mundiales todavía tienen dificultades para erradicar las malas prácticas y las malas conductas, gestionar de manera rentable sus operaciones internacionales. Han pagado miles de millones de dólares en multas luego de que se hayan descubierto que muchos de sus empleados han sido cómplices y han manipulado las referencias de las tasas de interés y el tipo de cambio, ayudando a los clientes a evadir impuestos y canalizando dinero a países como Sudán e Irán.
Así como los múltiples casos de corrupción que ha presentado Citibank, varias entidades financieras de gran importancia en el mundo también se han visto envueltas en casos de corrupción. Estas entidades que manejan coberturas de servicio en varios lugares del mundo han cometido errores similares a los de Citibank. Errores como la falta de planeación en la capacitación de su personal, las deficiencias en los accesos de seguridad de la información de sus clientes y sobre todo en el manejo del dinero o valores que estos prestan, hace que este virus llamado corrupción y la falta de control se presente hasta en entidades que por su manejo económico deberían cumplir todas las reglamentaciones para el adecuado manejo financiero de sus clientes. Las reservas gubernamentales de varios países han tomado la determinación de proteger a los clientes financieros de estas entidades y les han obligado a implementar correcciones significativas en los sistemas de riesgo y control interno, entre las que se encuentran las gestiones de información, la planificación de capitales y el adecuado proceso de la información regulatoria. Las entidades gubernamentales han obligado a las entidades financieras, y no solo a las entidades financieras, sino a las entidades a nivel mundial, que es necesario que se creen políticas de integración al capital humano de las entidades bancarias por su responsabilidad frente al manejo de valores y de la información que prestan a sus clientes. Para esto es necesario que el capital humano sea capacitado frente a las consecuencias que se pueden presentar cuando se registren casos de corrupción. Citibank tiene una larga historia de tratos sucios. Antes de 1978 era el prestamista más grande de los Estados Unidos al gobierno de Sudáfrica y continuó proporcionando préstamos extensos al sector privado surafricano. A pesar de un boicot internacional, en la década de 1990 estuvo implicado en otro escándalo de lavado de dinero para los cárteles de la droga mexicanos y fue investigado por el Congreso. En el año 2002 estuvo involucrado en uno de los mayores escándalos corporativos en la historia de Estados Unidos, cuando fue acusado de ayudar a Enron a disfrazar la deuda y acordó pagar 101 millones para liquidar cargos relacionados con el caso de fraude. Durante la crisis financiera del año 2008, una investigación del New York Times descubrió evidencia de que Citigroup había comprado imprudentemente hipotecas subprime tóxicas. En 2012, Citigroup fue una de las 5 compañías hipotecarias que acordaron pagar 25 millones de dólares combinados para resolver las acusaciones de abusos de préstamos y adicional a ello las ejecuciones hipotecarias. Por esta razón podemos ver que se hace más evidente que el riesgo financiero y la probabilidad de que se dé un evento adverso y se produzcan sus consecuencias es demasiado alta y afecta a las entidades en el tiempo. Este es el diagrama de causa y efecto. En la parte superior tenemos las incidencias humanas, las incidencias en máquinas y las incidencias en el entorno. En la parte inferior podemos ver el material de contacto, las incidencias en los métodos y las incidencias de medidas. Por parte de las incidencias humanas tenemos las autoridades externas, el personal del banco y las entidades gubernamentales. Este análisis se realiza sobre los múltiples errores que se pueden cometer en el manejo de personas, ya que él mismo cuenta con la responsabilidad de manejo de valores y parte de la toma de decisiones. Por parte de las incidencias en las máquinas tenemos los sistemas de seguridad y control insuficientes, la maquinaria desactualizada y que no cumple con los requisitos y las maquinarias internas de tecnologías del banco. Este análisis también se hace sobre los múltiples errores que se pueden cometer en el manejo de los sistemas financieros. Las incidencias en el entorno tenemos la delincuencia, los múltiples sistemas de tráfico, los casos de estafas internas y externas, el favoritismo a nivel estatal y privado y la corrupción. Ahora bien, por parte del material de contacto tenemos los contratos con personas que manejan actividades en el exterior, contratos con entidades gubernamentales, contratos con entidades que no cumplen plenamente con los requisitos del SCARLAF, y este análisis se realiza sobre los múltiples actores que actúan como clientes en la entidad bancaria. En ocasiones, estos no son estudiados, lo que puede provocar casos donde Citibank actúa como cómplice en delitos como lavado de activos y corrupción. Por parte de las incidencias en los métodos tenemos los acuerdos comerciales indebidos, las actividades ilícitas o el desarrollo de fraude.
Este análisis se realiza sobre todos los que se pueden ejecutar en esta actividad bancaria con el fin de realizar prácticas de enriquecimiento ilícito, corrupción o falsos financieros. Finalmente tenemos las incidencias de medidas, el peritaje de auditoría a cuentas bancarias, la confiscación de dineros y los procesos legales contra clientes y empleados. Este análisis se realiza sobre los métodos que puede ejercer el banco para contrarrestar estas falencias internas y así llevar un control óptimo sobre el desarrollo de su operación bancaria. Muchas gracias.